Bueno, bienvenidos a esta primera etapa del taller, del workshop que estamos presentando sobre empoderamiento para víctimas de violencia con personas con trastorno de la personalidad narcisista. Y ahora vamos a hablar específicamente, vamos a tratar de comprender lo que es la violencia narcisista. La violencia narcisista está dada por una especie de abuso emocional y psicológico ejercido por algunos individuos con estos rasgos. Y es importante comprender qué tipo de violencia ocasionan, cómo poder identificar y los efectos devastadores que tienen en las víctimas después de relaciones con estas personas. Sobre todo, vamos a hablar de cómo daña profundamente la autoestima y la confianza en las víctimas y todas las características que tiene específicamente el narcisismo y cómo poder identificarlo. Acá te voy a presentar las características del narcisismo y sobre todo la identificación de los comportamientos para que puedas estar atenta. Acá vamos a tratar el sentido exagerado que tienen de la autoimportancia a sí mismos. Ellos tienen una percepción inflada, un ego muy inflado y se sienten importantes y creen que merecen un trato especial. Por eso, para poder identificarlos, hablan constantemente de sus logros, demandan atención permanente, son demasiado dependientes emocionales y esperan un reconocimiento constante, incluso sin ni siquiera tener méritos. Otra de las características que te voy a presentar es fantasías de éxito ilimitado. Viven en un mundo de fantasía donde se ven a sí mismos con éxito ilimitado, con poder, con belleza, con amor ideal, idealizan las relaciones. Frecuentemente, para poder identificarlo, vas a notar que te van a presentar planes grandiosos, metas irrealistas muchas veces, desprecian las opiniones de quienes no comparten sus pensamientos. Otra característica es la necesidad de admiración excesiva que tiene una persona con este trastorno. Requieren una admiración permanente, constante, validación todo el tiempo para mantener su autoestima inflada. ¿Y cómo podés identificarlo? Buscan elogios y reconocimiento incesantemente y se sienten profundamente perturbados cuando no reciben esa atención que ellos consideran merecer. Ellos tienen un sentido especial sobre privilegios, creen que deben recibir un trato preferencial y que las reglas no se aplican para ellos, es decir, se enfadan o se sienten que es injusto cuando no se les concede lo que ellos quieren, exigen favores especiales y sin reciprocidad. Trabajan una forma de relacionarse con una explotación en las relaciones. Utilizan a las personas para sus propios fines. Se consideran sus necesidades y sus sentimientos por encima de los demás. Una de las formas de identificarlo es su terrible manipulación para lograr sus objetivos, mostrando una falta de consideración por las consecuencias para los otros, es decir, sus comportamientos suelen ser de explotación, de usar al otro como un objeto, de cosificar y trabajar específicamente en como sea lograr lo que ellos están buscando. Y es altamente peligroso por la manipulación y la mentira que utilizan a veces para lograr estos fines. Hay una falta de empatía total y es una característica muy, pero muy diferenciadora al momento de hablar de narcisistas. Tienen una incapacidad o falta de voluntad para reconocer e identificar los sentimientos que hay en los demás, las necesidades que hay en los demás. Y una de las formas de darte cuenta es que ignoran los problemas tuyos. No van a mostrar interés en las emociones o experiencias ajenas y eso te va a hacer sentir altamente vacía. Tienen un sentido de envidia y creencia de que los demás les tienen envidia. Es una característica que se diferencia también en los narcisistas, sienten envidia de otros y aparte se sienten que los envidian porque ellos tienen un sentido de grandiosidad. Y una de las formas de identificarlo es esa muestra de resentimiento, ¿no? A quienes tienen
cosas o logros por encima de lo que ellos tienen y se suponen, se comportan con muchos celos y es realmente muy desgastante. Otra característica es el comportamiento de arrogancia, son altaneros, son orgullosos, exhiben sus actitudes de forma despectiva. Y también la identificación que te puedo decir es que actúan y desprecian a los demás, tienen un sentido de desprecio, creyéndose siempre ellos superiores en todos los casos y aspectos, ¿no? Es algo a tener en cuenta. Otro de las grandes características es la dificultad para mantener relaciones saludables, es decir, ellos no se relacionan desde el lado emocional sano. Las relaciones suelen ser muy superficiales, por lo que no tienen empatía. Es como que tienen adormecida su conciencia moral y eso les limita a todo lo que tenga que ver con conexiones saludables. Y para poder identificarlo, te diría que podrías ver en su historial de relaciones conflictivas, problemáticas, sus frecuentes rupturas, eh, la situación con la que van llevando su vida, ¿no? Es importante también asegurarse y por lo menos investigar cómo fueron sus relaciones anteriormente para poder detectar y descifrar el comportamiento que presentan en la actualidad. Ellos no les gusta ser criticados, tienen una gran resistencia a las críticas y reaccionan negativamente y hasta lo ven como un ataque personal. Te diría que lo van a responder con ira, con desprecio, no les va a gustar para nada el tema de que los critiquen, porque ellos se sienten superiores, grandiosos. Entonces, ahí es donde vas a tener que tener en cuenta que ellos no aceptan errores, no tienen culpa sobre lo que realizan y tampoco aceptan que nadie pueda hablar sobre ellos. Y ahora vamos a hablar específicamente sobre el impacto en las víctimas, cómo afecta la violencia narcisista, sobre todo en la autoestima y confianza. Te vas a notar que hay una erosión constante. Ellos suelen desvalorizarte y menospreciarte bajo la manipulación. Van a tratar de erosionar lentamente sobre tu autoestima, así que hay que estar muy atentos, sobre todo a las críticas destructivas, a los comentarios negativos, a veces inclusive a las bromas sarcásticas, las críticas que hacen constante, devaluando tus capacidades, trabajando mucho en la devaluación de tu propia valía. Por eso es importante identificarlos y empezar a identificar también este tipo de comportamientos para que no te afecte o por lo menos puedas saber cómo manejarlo. Otra de las características que supone en la víctima es la pérdida de confianza en sí mismo. Este tema de la táctica del gaslighting, ellos trabajan sobre una manipulación en las víctimas donde hacen que se cuestione permanentemente la realidad, hacen una adulteración total de la realidad y eso es lo que hace que la víctima muchas veces se lleve a la disonancia cognitiva, si le pareció, si no le pareció que esto podía ser así o de tal manera. Es muy importante que sepas de que a partir de la manipulación constante y el sentido de manipular la realidad te va a hacer cambiar la percepción de la situación y vas a vivir en una permanente ilusión montada por ellos. Generalmente, la víctima, al perder la confianza en sí mismo, genera una dependencia emocional que puede realmente destruirte en cuanto a que ellos toman tu valía, tu forma de ser, toman tu alma, ellos van a tratar de tomar las decisiones por vos, es decir, vas a quedar en una dependencia emocional total y vas a dudar, vas a tener un problema en la toma de decisiones. Por eso es importante identificar este impacto que genera estar relacionado con una persona así. Otra de las características que te va a pasar es el aislamiento social. Ellos van a querer tener el control y te van a aislar de tus familiares, de tus amigos, van a victimizarse permanentemente, inclusive van a tratar de hablar mal, van a calumniar a tus relaciones para que puedas
tener una dependencia total con ellos y vas a empezar a sentir un vacío especial y un sentimiento de soledad. Generalmente te empezás a desconectar de todos tus seres queridos, de tus amigos, de tus vínculos y vas a empezar a transitar un sentimiento profundo de soledad y va a aumentar tu vulnerabilidad y la dificultad para buscar ayuda, sobre todo es lo que justamente la persona manipuladora no quiere. Otra de las cosas que vas a sentir es un estrés y una ansiedad crónica. El ambiente tóxico va a alterar totalmente tu cuerpo, tu salud mental, tu salud física. Vas a vivir en un entorno permanentemente de control. Vas a trabajar, vas a tener, generalmente se manifiesta con un proceso de ansiedad. Vas a tener algunas dificultades físicas que vas a tener que analizar y hacer el seguimiento. Esta sensación de la incertidumbre permanente, la falta de amor hace inclusive que la persona se sienta permanentemente ansiosa. Vas a tener un comportamiento que vas a estar permanentemente en un estado de alerta, no vas a saber, no vas a tener paz. Es una sensación muy profunda y que vas a tener que empezar a identificar cómo canalizarla y cómo empezar a tratarla. Otra de los sentimientos por lo que va a pasar una víctima es la depresión y la desesperanza. Vas a tener un sentimiento de inutilidad, o sea, te vas a sentir desvalorizado, un poco inútil, te vas a sentir así un poco inútil, un poco que no vas a saber cómo poder salir adelante. Esto va a contribuir a tu depresión porque vas a sentirte desesperanzado, vas a sentirte estando atrapado en esta relación y eso hace generalmente a que uno tenga esta depresión asociada a la falta de pulsión de muerte, a la falta de un futuro saludable. Vas a estar entregada a esta situación y esto es altamente peligroso. El daño en la identidad personal, es decir, la pérdida de la autoestima, la pérdida de identificación de tu ser, vas a sentirte que vas a perder el sentido y esto es muy importante que lo puedas analizar, trabajar tu ser, justamente por la confusión de identidad que te produce la manipulación y el control, porque permanentemente tenés que estar validando tus decisiones a través de la autorización o no del manipulador. El manipulador va a querer tenerte controlada, aislada, va a querer trabajar en tu personalidad, en tus decisiones, va a querer tomar el control sobre tu vida y vas a empezar a dejar de lado realmente tus deseos, tus necesidades, quién sos realmente. Por eso es importante identificar todos estos daños para ver si en algún punto te vas sintiendo de esta manera. Vas a encontrarte en una verdadera montaña rusa emocional, estos ciclos de abuso permanente donde el narcisista va a hacerte las promesas de cambio cuando le hagas algún reclamo, va él a hacer estas promesas, por supuesto, validadas en la nada misma, porque digamos que es un ciclo permanente de bombardeo y de pedirte disculpas y después volver a fallarte. Estos abusos van a generar una gran confusión en la relación. Te vas a sentir así, un día te vas a sentir en el cielo, otro día te vas a sentir en el infierno. Esto va a afectar mucho tu estabilidad mental, inclusive en algunos puntos hasta te van a hacer pasar por una persona desequilibrada, porque eso es lo que logra desestabilizarte el manipulador. Esta esperanza falsa de las promesas de cambio que nunca van a llegar, que nunca se cumplen, van a hacer perpetua el ciclo este de abuso y esta esperanza fallida que nunca llega. El impacto en la capacidad de relacionarte en el futuro es una de las situaciones más alarmantes porque de repente vas a tener una desconfianza generalizada sobre las otras personas. Esta experiencia de abuso hace a llevar a la víctima en una permanente desconfiar de relaciones futuras, en la construcción de vínculos saludables, entras en
en un pesimismo total sobre las relaciones y te genera realmente un trauma relacional. Las experiencias, esta experiencia traumática hace que afecte tu capacidad de confianza, de poder relacionarte y de esperar un futuro mejor. Es lo que hace que uno empiece a sentirse desesperanzado. Te puedo decir que comprender la violencia narcisista es crucial. Te quise traer todos estos conceptos y esta forma de identificar, sobre todo porque el narcisismo hoy es prácticamente una pandemia y es importante identificar los comportamientos de estas personas y cómo afecta en la víctima y todo lo que significa estar en una relación de abuso permanente. Por eso, una de las conclusiones que vamos a hacer en este primer capítulo es trabajar en la educación, en el apoyo y que la víctima pueda trabajar en reconstruir su autoestima, recuperar la confianza en sí misma y sobre todo en las relaciones para que puedas avanzar en tu vida de una forma saludable.